esta mañana, I've titled it, All You Have to Do Is Believe. le he puesto por título, lo único que tenemos que hacer es creer. That's why Jesus came, Es por esa razón que Jesús died Cristo for our vino, sins, vino y murió por nuestros pecados. and for us to be saved from our sins, Y para que nosotros pudiéramos estar salvos, perdonados de todos nuestros pecados. all you have to do is Y believe. todo lo que debemos de hacer para que usted pueda estar, se arrepienta y pueda estar limpio de pecado es creer en Él, hermanos. Qué maravilloso. It's amazing how hard it is to believe it. Es increíble, es cierto, qué tan difícil es para ciertas personas el creer en Él. When you're not a Christian, Cuando usted no es cristiano, es difícil de creer. you don't want it. It doesn't make sense to you. You don't think it's true. Cuando sometimes. usted no es cristiano, no tiene sentido todo lo que la Biblia dice, lo que la gente habla de Jesús. But one of the things is that, as a non-Christian, we want proof. We want some kind of evidence. Una de las right? cosas, dice el pastor, cuando uno no es cristiano, uno dice, yo quiero que me muestre la evidencia de que Jesús es real. But one of the things Pero una de las cosas that I realized que yo me he dado cuenta, as a non-believer at one point in my life, cuando yo no era un creyente antes en mi vida, and now that I believe, y ahora que soy un creyente, nothing made sense nada tiene sentido. in the Christian walk in the world. En el mundo, To me. en el mundo nada tiene sentido de aquellos que caminan en Cristo, Except that God said, all you have to do is believe. excepto que la palabra de Dios dice, todo lo que tú tienes que hacer es creer. Once I did that, Una vez que yo hice eso, once I did it for real, una vez que de verdad yo creí and I meant it, y yo de verdad lo tomé en serio, and I didn't do it just because I wanted to be saved. I did it because I realized I like Him, I love Him, y our lo, Lord. y lo hice no nada más porque yo dijera yo quiero ser salvo, sino que lo hice porque conocía a ese nuestro Salvador, a nuestro Señor. Once I believed, Una vez que yo creí, then entonces all the stuff that I thought wasn't evidence, it revealed to me, God revealed to me when I believed, all of it was evidence. todas esas cosas que antes yo no las veía como una evidencia, pero ¿saben qué, hermanos? Dios me las reveló, dice el pastor, y entonces empecé a ver que esa era una evidencia de Dios. Because you know what God does? Porque ¿sabe usted lo que Dios hace? He transforms you Él lo transforma a when you usted. believe, right? Cuando usted cree, Dios lo transforma a usted. Once He transforms you, Una vez que Dios lo transforma a He usted, does it this way. lo hace de esta forma. The Bible tells us La Biblia nos enseña, nos dice. that He transforms you by the renewing of your mind. La Biblia nos enseña claramente que hemos sido transformados. ¿Por qué, hermanos? Por la renovación de nuestra mente, la forma de pensar. That's why it all made sense Exacto. once I believed first. Porque entonces es cuando las cosas empiezan a tomar sentido, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Primero, creer. Because Jesus wants you to have faith. Porque Jesús quiere que todos nosotros tengamos fe en The Él. only way to be saved is through faith. Porque la única forma de poder ser salvos es a través de la fe. If you don't believe, if you don't have faith, Pero si usted no tiene fe, you'll never be renewed entonces nunca va a ser su mente transformada. because God doesn't show evidence so that you will believe. He says, I want you to believe and then I'll show you Porque evidence. Dios no muestra evidencias para que usted crea, sino que usted tiene primero que creer en Él para que pueda usted ver sus evidencias. Oh, that's some good stuff. Esas son cosas buenas, dice el pastor, cosas extraordinarias. When we were talking about the Samaritan woman in John chapter 4, Cuando estuvimos estudiando acerca de la mujer samaritana en el libro de San Juan capítulo 4,
You remember, she didn't believe at first. Como ustedes se acuerdan, hermanos, ¿verdad? Ella no creyó al principio, Jesus to her was just a Jew. sino que Jesús, cuando lo conoció ahí, era simplemente un hombre judío. And as Jesus began to speak to her, Pero cuando Jesús empezó a hablarle a esta mujer samaritana, she said, Señor. Now he was Señor. entonces esta mujer samaritana, ya que lo empezó a conocer, ¿verdad? Ya le cambió de ser simplemente un hombre judío y le dijo, Señor. And then Y luego Jesus was even talking to her, making even more sense. Y luego Jesús continuó hablando con esta mujer samaritana y tuvo más sentido. She was almost there. Y estaba ya casi lista ella para tener la fe que necesitaba. She said, Jesus, you're a prophet, aren't you? Y luego ya ella, como empezó a ver, ¿verdad? A conocer más de Jesús, dijo, tú eres un profeta, ¿a poco no eres un profeta? But she wasn't all there. Pero todavía no estaba ella convencida. It wasn't until Jesus told her that the only way you're going to have life is if you have the living water that I have given you. Si no fue hasta que Jesucristo, fíjense hermanos, qué palabras tan sabias, hasta que Jesucristo le dijo, si no tomas del agua viva, el agua viva que proviene de Él, entonces no vivirás. You know what she did? ¿Y saben qué hizo ella? I believe Yo creo at that moment que en ese momento she believed ella creyó. because ¿Por qué? she asked Jesus, Porque ella le preguntó a Jesús, give me that living le water. dijo, dame esa agua de vida que es la que estás hablando. And she meant it. Y ella lo dijo en serio. All he asks of us, Es lo único que Él pide de nosotros. you know this, Henry. All he wants from us is to ask. Es lo único que quiere de nosotros, hermano Henry, tú lo sabes. Lo único que quiere es que nosotros creamos en Él. And all you have to do when you get to that point where you're going to ask, it's because all you had to do was believe, and you did, and then you asked. Entonces lo único que usted tiene que hacer, hermanos, creer en ese Dios extraordinario y luego invitarlo, ¿verdad? Invitarlo a que venga a la vida de uno. I don't know when Hermana Josefina got saved. Yo no sé cuándo hermanita Josefina, ella fue salva, que aceptó a Jesucristo en su corazón. But I'm thinking it's a long time ago. Pero yo me imagino que fue hace muchos años, ¿verdad, hermanita? I don't know what she was like before she got saved. Yo no sé cómo era la vida de ella antes de que ella conociera de Jesucristo y fuera salva. But I imagine she was a little bit different than she is now. Pero yo me imagino que es un poquito diferente su vida después de que ya fue convertida, ¿verdad, hermanita? The Samaritan woman La mujer samaritana became the greatest evangelist who ever lived. se convirtió en la evangelista más grande que nunca jamás haya existido. God has privileged us with the greatest prayer warrior that I've Sí, ever y known. Dios nos ha dado el privilegio, hermanos, de conocer aquí en nuestra iglesia a una de las mujeres más fieles en oración que hemos conocido, ¿sí o sí? Amén. That's how God works. That's how God works. Y es la forma en que nuestro Dios maravilloso obra, así obra Él, así trabaja. Notice verse 39. Veamos ahora el versículo 39, Juan 4:39. Go ahead. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. I love it. Me gusta tanto, dice el pastor. And the town believed because of her testimony. Fíjense qué cosa tan linda aquí. Y todos creyeron en esa ciudad, en ese lugar, en esa ciudad, por el testimonio que ella les dio de Jesús. For you to represent Christ, Para que usted represente a Cristo, you don't need to know everything. usted no necesita conocer todas las You cosas. just got to be in love with Jesus, and your testimony will speak for itself. Simplemente necesita usted estar enamorado de Jesucristo, hermanos, y dar testimonio de Él. Es lo único que necesita.
So she witnessed, and many of the Samaritans were getting saved. Ella entonces estaba dando testimonio de él, y muchos de los samaritanos, gente que vivía en esta ciudad, empezaron a creer. Jesus hears about it. Jesús entonces escucha acerca de esto and began to understand that she was bringing people to the Lord. y empezó Jesús a ver que ella iba a traer personas a los pies de Cristo They wanted to know more, y querían saber ellos más. so they said, "Where is this Jesus?" Y le preguntaron, ¿y dónde está este Jesús? So all these guys started looking for Jesus. Y así es de que todas estas personas en esta ciudad empezaron a buscar por Jesús. Because of the woman because of what the woman, the Samaritan woman had said. Right? Porque por lo que comunicó, ¿verdad? Esta mujer We got to samaritana find Jesus. estaba platicándoles de Jesús y dijo, tenemos que encontrar a Jesús. ¿Dónde That's what your está? testimony may do sometimes if you stand up for the Por- Lord. Right? Amén, porque el testimonio a veces, ¿verdad, hermanos? Nos permite estar fortalecidos en Jesucristo, de hablar de Él. Your testimony El testimonio de usted. gives the desire of others to seek Así and es. look for Jesus. Amén, el testimonio de usted le da la oportunidad y el deseo a otros de querer conocer de Jesús. Because notice verse 42, what happens? Porque fíjese aquí en el versículo 42 que nos dice la palabra, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Wow. It's not because you, ¿Qué woman. cosa? Now it's because we've heard it from ourselves. Imagínense, ya están diciendo, no es nada más, mujer, por tu testimonio, sino que nosotros lo hemos visto por Oh, nosotros mismos. Jesus is waiting for you to just look for him. Así es de que Jesús está esperando, hermano, por usted, porque usted dé testimonio de Él. If you believe, Si usted cree, he will be found. si usted cree y usted da testimonio, Dios va a ser encontrado. And then you will ask, Y luego usted va a preguntar, and then you can be saved. y usted le va a decir, Señor, ven a vivir a mi vida, perdóname por mis ofensas, y Él vendrá y será usted salvo. Because in Samaria, Porque en Samaria, all they had to do was hear, and they believed. porque todo lo que tuvieron que hacer es escuchar y creyeron. When Jesus was in Galilee, Pero cuando Jesús estaba en Galilea, his hometown, su hogar, de ahí era Él, de ahí venía his own people, the su Jews, propia gente, que eran los judíos, ¿verdad? Porque Él era judío. no one would listen to him. Nadie quería escuchar lo que Jesús estaba diciendo, su propia familia, sus propios amigos. And notice what he said in verse 33 and 43 and 44. Juan 4, 43 y 44. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. He always said that. Siempre él hablaba sobre No eso. honor among his own people. Y porque no le honraban, su propia gente no le honraba. Oh, wow. He had to go to Samaria, and they didn't have to have evidence. They just said, I'll believe if you tell Él me. tuvo que ir a Samaria, y dice el pastor, ahí no tuvieron que tener todas estas evidencias, simplemente dijeron, yo creo. Yo Because creo. the only way you can be saved is through faith, not through signs. Porque la única forma en que podemos ser salvos es a través de la fe, no a través de lo que veamos. If we understand that, Si nosotros podemos entender eso, and you believe through faith, que usted cree a través de la fe, then you can go to heaven. entonces usted puede ir al cielo, va a ir al cielo. The sad thing, if you don't go. La cosa más triste es que si usted no cree en el Señor, no tiene la fe, no va al cielo. Oh, wow. That's some heavy stuff. So, Así Verse es que, 45. versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén
en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Now, you may be thinking, Tal vez usted esté pensando, wait, didn't you just say he didn't have, the Galileans, all they wanted was signs and they didn't believe him? ¿qué no me acaba usted de decir, They pastor, didn't like him. que lo único que los galileos querían era nada más que le diera señas de que Dios existía? Well, if we look at this closely, Pero si estudiamos esto un poquito más cercano, it says the Galileans welcomed him. está aquí diciendo que los galileos lo recibieron a él. And then notice what it says. Y luego dice, Having seen Dice- all the things he had done in Jerusalem. ¿verdad? Pero luego fíjense lo que dice, los galileos habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, See, they saw Jesus doing miracles in Jerusalem. porque ellos vieron estos galileos como en Jerusalén Jesús estaba haciendo milagros. So when they followed him to Galilee up north, Cuando lo siguieron a él hacia el norte, que era Galilea, they saw Jesus and they said, okay, Jesus, do some more of that y stuff. entonces le dijeron, ok, Jesús, ya vimos lo que puedes hacer, sigue haciendo, haz más cosas como lo que has hecho ya. Yeah, come on, Jesus, you can have lunch in my house. Just do a miracle or Y- something. That'd be cool. Vente a mi casa, pero nada más que haz milagros, porque eso está muy bueno. That's how we are sometimes. Es la forma en que nosotros Sad is somos that. a veces. Welcome Jesus if he shows us something. Es la forma en que somos, creemos en Jesús, pero siempre y cuando Él nos muestre algo. He shows you things and he will in his own time, not when you Él le decide. va a mostrar, hermanos, cosas extraordinarias, pero en el tiempo de Él. Usted solo tiene que creer, confiar. Have you believed yet? That's what he's asking. Le está diciendo, ¿verdad? ¿Han creído ustedes? Le está preguntando. He also says later on in this chapter, he says, I am the way, the truth, and the life, and no one comes through me. Y después continuamos en este mismo capítulo, No one comes to en God este except mismo through the libro, dice más adelante, dice el pastor, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. You can't be saved, you can't be justified No or puede, made right with God no puede usted ser salvo, no puede usted ser justificado y estar bien con Dios unless it's through faith. a menos que usted lo haga a través de la fe. Therefore, since we have been justified by faith, then we have peace Justificados. with God. Justificados pues por la fe, tenemos así paz para con Dios por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. You can't come to Christ. Usted no puede venir a Cristo, You can't come to God. no puede venir a Dios, perdón. You can't have the real peace that God can give Usted no puede tener la paz verdadera que Dios solo puede dar unless you have come to Him through faith Ah. and believe what He says and don't have to see anything. a menos que usted verdaderamente venga a los pies de Cristo, lo reconozca como su Señor y Salvador, pero a través del Señor Jesucristo. John was big on believing. Juan era una persona que enfatizaba mucho en creer. He used the word believe more times than anybody else in the Bible. Él usó la palabra creer más que ninguna otra persona en toda la Biblia, Because he had a purpose in John. porque él tenía, este apóstol, gospel. ¿verdad? Tenía un propósito en su evangelio. He wanted you to take action and do something and all, but that do something is just believe. Y él quería, ¿verdad? Que tomara acción usted, que no nada más verlo y oírlo, pero que la acción de creer. Paul, on the other hand, Pablo, por la otra parte, el apóstol said- Pablo, he doesn't use believe as much as John does, but he does say no. you need to have faith. no usaba Pablo tanto como el apóstol Juan, que decía creer, pero el apóstol Pablo sí hablaba de que hay que tener fe. So I thought about this. Así es que yo me puse a pensar en todo esto, dice el pastor. What is the difference between believe and faith? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre creer y tener fe? Oh, I'll share it with you. Ahorita les voy a compartir esto. The word believe
La palabra creer is a verb, es un verbo and it's an action word. y right? es un verbo de acción. The word faith La palabra fe is a noun, es un sustantivo. which is not something that you do, it's something that you have. No es algo que usted hace, sino es algo que usted tiene. So when you believe, Así es que cuando usted cree, when you take that action, cuando usted toma la acción de creer I believe, and say I believe, y dice usted yo creo, then you, entonces usted, faith automatically is produced in you. entonces la fe automáticamente viene a posesionarse de usted. And you have Y, faith. y así al creer, usted va a obtener la fe. When you truly have faith, Cuando usted verdaderamente, de verdad, como oh, I'm decimos en preaching to México, someone. tiene When you fe, truly have faith, cuando usted verdaderamente tiene fe, it never goes away. nunca esa fe se sale de usted, nunca esa fe no va a estar en usted. If you truly have it. Si verdaderamente usted ha tenido fe en Dios. John, notice here in verse 46 as he continues talking. Aquí en el That was just a versículo, en el versículo 40, Side note. versículo 46, donde continúa el apóstol Juan enseñándonos, Let's get back into the story. y dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. That's when the guy who is sick, he's going to do a miracle in. Es cuando dice el pastor aquí, Dios va a hacer un milagro, hermanos, aquí en el hijo de este hombre. It was something that just came up, and God says, I'm going to take advantage of it, and I'm going to do a miracle, not because they want it, because I'm going to show something. Y Jesús dijo, yo quiero hacer este milagro en este niño porque Jesús nuestro Señor quería mostrar algo importante en esta lección. However, Sin embargo, we got a party to go to today. tenemos una fiesta que necesitamos atender. So you're going to come back next week Así es de que la próxima semana ustedes tienen que regresar to hear the rest. para escuchar lo que pasó después, hermanos. But I do want to tell you this. Lo que sí yo les quiero decir es esto. My title, En this message, el título de este mensaje, all you have to do is believe. todo lo que usted tiene que hacer es creer. And when you believe, Y cuando usted cree, He transforms you. lo transforma a usted. He gives you faith. Transforma su vida porque Él le da fe a usted. And the Bible says Y la Biblia dice that we become new creations. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando aceptamos a Cristo, creemos en Él, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. The Bible says that you are transformed by the renewing of your mind. Dice la palabra de Dios, y usted es transformado, dice, por la renovación de su mente, cambia la forma de pensar. The Apostle Paul also says, don't be like the Gentiles, but be transformed by the renewing of your El mind. apóstol Pablo también dice, no sean como los gentiles, sino permite ser renovado por Jesucristo para que Él pueda hacer esa transformación en la forma de pensar, la forma en que tú te diriges. Don't be like the unbelievers, he says. Está diciendo básicamente, no sean ustedes como los incrédulos. But he doesn't say be like the believers because sometimes you don't want to do that. Y tampoco dice, no quiero que sean como los creyentes, porque a veces algunos creyentes, Because we're not perfect, are we? no somos perfectos algunos creyentes, hermanos. But he says be like me. Pero and sí, believe in me. imagínese, él dice, pero sé como yo, dice el apóstol Pablo, imagínese qué cosa tan hermosa. Porque él es como Jesús, hacía las cosas que Jesús le agradaban. Can I get a witness from Templo Me Baptista pueden Monte dar un Calvario? amén, amén. Templo Bautista Monte Calvario. Oh, the story of the man that he heals next week.
La semana que viene, hermanos, dice el pastor, esta historia del hombre al que él sanó. I wish I had a trailer for you to watch. So Me you gustaría, stay tuned next week. le gustaría al pastor tener ya ve como en las películas se ponen cortometrajes que en inglés dicen trailers, para que vea lo que va a pasar en la película. Dice que él le gustaría tener uno así para que usted continuar, exacto, para que pueda ver la siguiente semana el estudio. You'll see what happens to this man. Porque Él quiere que usted y yo aprendamos qué es lo que le va a suceder a este hombre. But that's not the most important thing. Pero eso no es lo más importante. It's how this man got healed. Lo más importante es cómo es que este hombre fue sanado. Not that Jesus healed him, because for him that's easy. No de que Jesús lo sanó, porque para Él eso es fácil. But it's how he got healed. Pero sino que vamos a ver cómo es que este hombre lo sanó nuestro Dios. And what happened? ¿Y qué sucedió? The Bible says, I'm going to give you a little trailer. Let me give you a little trailer. La Biblia nos da, les voy a dar una All anticipación. he did Todo lo que él hizo, is listen to Jesus. fíjense nada más que maravilloso. Todo lo que este hombre hizo para que fuera salvo su ser querido era nada más escuchar de Jesús. And Jesus told him, Y Jesús le dijo, get your bed, agarra tu cama and get up y levántate and walk. y camina. And all he did was listen to Jesus. Y lo único que él hizo es escuchar lo que Jesús le había dicho. Wow. And he got up Y él se levantó and he walked. y caminó. Oh, wait for the rest of the story. Nada más espérese a escuchar Why don't we all stand? el resto de la historia la próxima semana. El pastor dice, se pueden poner de pie, hermanos, por favor.